Génesis. Génesis, en el capítulo 3. Ya en el capítulo 3, el verso 1 en adelante, dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces hasta ahí quiero leer la palabra, ¿cierto? Porque basarnos en el capítulo y los versículos más o menos que vamos a ver. Entonces, quiero ver un poco lo que es Eva, ¿ya? Lo que es Eva. Dice que su nombre significa dadora de vida, madre de todos los que tienen vida, o de todos los vivientes también. Una mujer especial. La primera, ponía unas características, yo pensaba en ella y la verdad que lo anotaba y yo decía, me imagino, hermano, una vida sin desobediencia, una Eva sin lucha, ¿cierto? Porque nosotros siempre tenemos lucha, muchas veces caemos en desobediencia, caemos en pecado, a veces el corazón tiene iras, a veces anda con celo, a veces tiene dolores, a veces tiene amargura. Muchas veces hay preocupaciones y tristezas, pero una mujer sin estas luchas, sin amargura en su corazón, sin dolores, sin envidia, sin tristeza, ella no vivía el luto, ella no sabía lo que era un dolor quizás en su cuerpo. Ella solo había probado y degustado, ¿cierto?, en plenitud las bendiciones de parte de Dios. Y Dios mismo hablando con ellas, hermano, porque, mis hermanas, porque dice la Escritura que cuando el Señor los busca, le dice: ¿dónde estás tú? O sea que Dios iba y les llamaba por su voz. Ellos oían la voz de Dios. Eh, entonces, una perfecta paz, una que nosotros no hemos conocido, porque siempre tenemos lucha, hay tormentos, hay aflicción, a través de muchas tribulaciones, decía el apóstol Pablo, entraremos al reino de los cielos. Entonces, una perfecta paz. Qué maravilloso lo que le tocaba pasar a Eva, lo que había degustado, porque fue muy poquito lo que podemos ver después, ¿cierto? Voy a la Biblia, en el capítulo 2, cuando el Señor dice, eh, ¿cierto? Dice que toda la creación era buena. Terminaba Dios la creación, ¿cierto? Y decía, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno. Todas las afirmaciones, amado hermana, todas las afirmaciones eran buenos. Vio Dios que había sido bueno haber creado los animales, vio Dios que había creado la tierra, y vio Dios que era bueno. Entonces, pero vemos en el verso 18 del capítulo 2, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Entonces, de repente vemos que Dios dice, no es bueno,
después de haber dicho varias veces, y vio Dios que era bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en el capítulo 28, perdón, en el capítulo 2, en el verso 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo? Entonces, ¿qué sería lo que necesitaba? eh, ¿Cuáles serían las necesidades de Adán? Que solo una mujer podía satisfacer. ¿Por qué Dios vio que era ella la que realmente era la compañera perfecta para él? Que no sabemos que Dios todo lo sabe, ¿cierto? Inventó una criatura que fuera un bien para este hombre. Entonces, eh, podemos ver las necesidades y cuál sería, amado hermano, todas estas necesidades que tendría Adán, que ella, en especial ella, podía darle. ¿Cuál sería, amada hermana, lo especial que ella tendría para él? Entonces, vemos, como yo le decía, que había una mujer que no había tenido tristeza. Qué maravilloso vivir así, sin rabia, sin ira, sin que nadie la hiciera enojar, sin que ella no sintiera a lo mejor el tormento, el miedo. No sabía lo que era la perdición, no sabía lo que era el temor de fallar, ella no conocía esas cosas. Recuerde usted que cuando el Señor los busca y ellos se esconden después de haber desobedecido, ellos dicen, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me encanta, hermano, de repente mirar y pensar en la escritura porque uno se da cuenta que, como diciéndole, ¿quién te enseñó eso a ti? Es como que de repente un hijo que viene de bebé aquí a nosotros los más chiquititos y nos digan, es que no, me pasó esto y hice mal. Entonces uno le dice, pero ¿quién te enseñó de eso si tú nunca has conocido eso? Entonces yo me imagino al Señor mirándolo a ellos y diciendo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces ahí el Señor sabe inmediatamente, comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿ya? Pero después vamos a avanzar a esa parte. Entonces, como le decía, era una mujer que la verdad es la primera, quizá, amado hermano, en conocer muchas cosas, ¿ya? Eh, ¿Cierto? La tentación, lo he denominado la tentación de Eva, porque es una parte en la que ya podemos ver, ir viéndolo, las partes de esta mujer en una conversa que ella tiene. Entonces dice, pero la serpiente, ¿cierto? Era astuta, ¿ya? La serpiente, el instrumento, mi hermano, para llevarla a ella a la tentación. O sea, la serpiente es el instrumento para, para que ella pueda caer, incurrir en pecado, para que ella pueda desear el pecado, lo mira, lo encuentra bueno, delicioso, lo adquiere, lo toma, ¿ya? Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9 dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, ¿ya? Entonces, la serpiente, ahí vemos que la serpiente antigua es ella. Ahí sí, es que de repente se me sube mucho el volumen. La serpiente, perdón, es el diablo mismo metiéndose en la mujer. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿cierto? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le dice Pablo a los Corintios. Entonces, avanzando ya con lo que yo he hecho en este estudio, dice así. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amado hermano? Vemos que le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como, como poniéndole, amado hermano, a ella
dándole como un ofrecimiento a la mujer, como un destino mejor de lo que ya Dios había establecido en ellos, lo que ya Dios había dicho para ellos, lo que Dios ya había hablado a ellos. Entonces Dios le dice que en el capítulo 2, en el verso 16 le dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿cierto? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ellos ya sabían las reglas de su vida, sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda? ¿Qué es lo que hace? Trata de poner en ellos una falsa ilusión, una falsa mentira, algo que no era real. Entonces le dice que... Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿ya? Entonces podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos en la serpiente que habla irónicamente a la mujer. ¿A qué me refiero irónicamente? Su tono, con que Dios os ha dicho. Ya, yo me imagino que el tono de él debe haber sido de la serpiente en aquel entonces, llegando a la mujer tiene que haber sido muy amistoso. Palabras como muy aduladoras, muy cercanas, porque ciertamente el enemigo siempre viene de esta forma cuando tiene algún propósito. Entonces yo me imagino su sutileza. ¿Qué es lo que es la ironía? Una burla fina y disimulada, ¿ya? Entonces una burla que es muy fina, es como comparar algo rústico con algo fino. Lo fino siempre nos produce atracción porque es fino. Por ejemplo, yo le puedo poner un lápiz y una pluma. La pluma es fina y el lápiz puede ser barato, de las marcas, de las que menos cuestan, digámoslo, pero hay una pluma que es muy fina, siempre nos va a llamar la atención a lo mejor lo fino, porque lo estamos mirando o porque lo estamos viendo o depende de lo que sea, ahora lo podemos estar oyendo. En este caso la mujer oía la ironía, ¿cierto? De la burla fina, con disimulo, como un tono burlón, con que se dice, pero ella no se daba cuenta que era una burla, sino irónicamente eh, la serpiente le habla y le dice, bueno, con que Dios os ha dicho, ya, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, eh, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Había una advertencia y una consecuencia de lo que Dios había dicho y realmente Dios no estaba mintiendo. Porque después de lo que pasa con esta pareja, después de lo que ocurre con ellos en el huerto del Edén, después de la desobediencia del hombre y de la mujer, ¿qué es lo que pasa? Ellos mueren, ¿cierto? En el, en el capítulo 3, en los últimos versículos ya, en el 22, en el 22, 23, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios ahí tuvo un temor que el hombre tomara del árbol de la vida y viviera para siempre. Imagínense viviendo para siempre, pero haciendo lo que él quiere, no sometiéndose a la voluntad del Señor, a la voluntad del Dios, de Dios. Entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. Entonces ya el hombre había sido sacado en ese instante y no tuvo la oportunidad de los quizás
cosas más que podía acceder en aquel lugar especial. Porque es poquito, como le decía yo, el tiempo en que ella es la compañera de él y están ahí y disfrutan y ella era carne de su carne, hueso de su hueso. Esta sería llamada varona, por tanto, el Dios le había dicho dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es poquito lo que podemos ver en el tiempo que están cuando ella es creada hasta la desobediencia. ¿Ya? Entonces, dice, versículo 5. Él le dice a la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ya serían abiertos, el verso 5 le dice, serían abiertos vuestros ojos. Como queriendo decir que ellos no verían o no veían realmente. Dios no le había mostrado en realidad. Como que los tenía en ignorancia, como diciendo, Dios no le ha mostrado todas las cosas. Entonces, cuando ustedes abran sus ojos, van a ver realmente lo que es la realidad. Entonces le dice, serán abiertos vuestros ojos, como diciéndole, vuestros ojos no están abiertos. El enemigo siempre viene con la astucia al ser humano y a la criatura, incluso a la iglesia, tratando de abrirnos los ojos después que ya hemos conocido a Cristo. No, pero es que venga para acá, mire, yo le voy a contar las cosas como son. No, mire, ¿a cuántos no ha venido con doctrinas falsas y con diferentes tipos de cosas dentro del Evangelio? Entonces, ella le dice, me da como risa, hermano, imaginar que esta astucia y, y la ironía, sabiendo el enemigo, conociendo que Dios no es mentiroso, su palabra dice que Él es veraz, ¿cierto? Él es veraz. ¿Qué es veraz? Alguien que es verdadero y cierto en todo lo que dice, porque todo hombre es mentiroso, dice la palabra, pero Dios es veraz. O sea, imagínese, no, le dice ella, serán abiertos vuestros ojos. Como diciéndole, ustedes tienen vuestros ojos cerrados con Dios. Imagínense nosotros en ignorancia por estar con Dios. Entonces, queriendo decir que ellos no veían, que estaban en ignorancia, como que había muchas cosas más que ellos no conocían. Entonces, dice la palabra del Señor, serán abiertos vuestros ojos. Él venía, la serpiente venía como a abrirle los ojos en realidad a esta pareja. Ya, pongámoslo de una forma como, también así como irónicamente. La serpiente venía a abrirle los ojos a la pareja para que ellos pudieran ver realmente y pudieran entender. Entonces dice, eh, serán abiertos vuestros ojos, ¿cierto? Y muchas veces, como le decía yo, muchas veces el enemigo viene a nuestro corazón también a querer abrirnos más los ojos, como que nosotros estamos equivocados. Pero nosotros hemos creído en una palabra verdadera y en un Dios verdadero. Entonces, eh, el Salmo 140, yo lo quiero buscar. Aguzaron, dice, su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Cierto? El salmista dice Selah. Un día la hermana Silvia me enseñaba que Selah era meditar. Meditar y quedarnos pensando. Aguzaron su lengua, dice el Salmo. Hay mucho versículo hablando sobre la serpiente. ¿Cierto? Entre ellos, la serpiente que es levantada cuando dice, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente? Entonces, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. El enemigo transforma las mentes y las lenguas para muchas veces ir con astucia a los hijos de Dios y destruir su fe y destruir su esperanza, hacer caer al hombre y a la mujer de Dios en el pecado que quiere que incurramos que vayamos y que corramos tras el pecado, tras la maldad. Entonces nos da ofrecimiento. Nos falta el que viene diciéndonos, como la serpiente viene aquí, como diciéndole, no, porque serán abiertos vuestros ojos. Oiga, mire, yo le tengo una oferta, es que usted no sabe. Hermano, es que yo creo en Dios. No, pero es que esto no es esto, imagínese. Entonces, siempre la astucia del enemigo para sacarlo al hombre de Dios y hacerlo caer en la tentación, hacerlo caer en el ofrecimiento. Entonces, aquí había un ofrecimiento, primeramente en desobedecer a Dios, cumplir un propósito. Que eso es lo que quiero que vamos viendo, que siempre el enemigo ha tenido eso en su corazón, ¿ya? Que lo quiero que lo veamos
también. Entonces, la serpiente conversa con ella. Ya no había nadie más, porque nos podemos dar cuenta que en ese momento nadie interrumpe, nadie dice, yo opino algo más, sino que está la serpiente y la mujer conversando un diálogo. No está allí Dios, sino que ella está sola, está apartada. Entonces tampoco nadie levanta la mano, no hay un Adán que diga, no, esposa, yo no quiero que hagas esto, o me parece mal, sino que él la serpiente la hace comer del fruto. Entonces después ella va y le da a él, ¿cierto? Ella hace que coma. El versículo dice, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Ya? Eso comió quiere decir que ella comió sola y que comió y dio también a su marido, después le dio a él. No dice y comieron juntos, sino comió. Entonces, cuando él está convenciendo, o sea, la serpiente está convenciendo a la mujer. ¿Por qué a veces digo él? Porque es el enemigo, amado hermano. Entonces, ella está comiendo, está conversando sola, teniendo un diálogo con la serpiente. Entonces, yo también subrayaba y pensaba en esta parte, que no debemos estar solos, no debemos estar solas. Un día predicaba también un mensaje sobre Eva y me venía esta parte, no debemos estar solas. ¿A qué me refiero sola? No me refiero con los hijos, los amigos, los parientes. A lo mejor usted dirá, ay, yo voy a estar siempre con mi mamá, voy a estar siempre con mi esposo, nunca voy a estar sin mis hijos. Pero no, esto no se refiere a eso. El libro de Juan, capítulo 14, verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, ¿cierto? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué pasa? Es necesario que allí esté haciendo morada Dios porque viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice? Juan capítulo 23, perdón. Y vendremos a Él, vendremos. Entonces vemos que ahí viene a través del Espíritu Santo el Padre y el Hijo en compañía y haremos morada con Él. No es bueno que estemos desocupadas, que la casa esté barrida y vacía. Como cuando dice la escritura que la casa cuando está vacía y barrida y desocupada, viene ese espíritu y viene y como la ve desocupada y barrida va a buscar 7 espíritus peores que él y estos entran en el hombre, en esa casa y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Entonces no es bueno que la casa esté desocupada, no es bueno que no haya oración, no es bueno que no haya comunión, que no haya alabanza, que no haya palabra, que no haya comunión con el Señor. No es bueno. Porque ¿qué pasa? Que se nos ofrece una conversa, un diálogo. Entonces ella dialogaba, ¿cierto? A solas. Entonces aparece la serpiente. Y ahí es a donde nosotros también tenemos que tener un cuidado de no estar solos, de que la casa no esté desocupada, sino que el Espíritu Santo esté morando, esté reinando dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El deseo del enemigo, ¿cuál era? Era llegar hasta el hombre, que ellos cayeran en maldad. Pero ¿en quién incurre él? ¿A quién llega él? Satanás busca a quien nos influya. O sea, ¿quién podía influir mayormente al hombre? Si no era la persona que tenía al lado, que era la mujer, no podía a lo mejor ir a otro animal del campo, o el solo instar al hombre a pecar. Eh, Dos serpientes junto con el hombre, no, sino que la persona más como adecuada para que pudiera tratar el enemigo y destruir esta comunión hermosa que había hecho Dios, y los juntó y los puso en Edén. Y ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces el enemigo sabe con quién nos tratará de convencer, con quién trataría de convencer a otra persona, con quién trataría de convencerte a ti. El enemigo sabe a quién puede influir para que vaya y te diga lo que tienes que hacer o hace aquello. Entonces ella sería más influyente, ¿cierto? Ella sería influyente sobre él. Entonces, eh,
sería más influyente para luego entrar en Adán. La mujer, amado hermano, tiene una influencia muy grande sobre el hombre. Y este es un tema que también es cierto. La mujer puede ser muy influyente sobre un hombre, para mal, para bien, y también puede que no se meta, pero la mujer, eh, es comprobado que la mujer puede ser muy influyente. Los que muchas veces estudian a las mujeres se dan cuenta y comentan, amado hermano, que la mujer puede ser muy influyente sobre los hijos, muy influyente sobre el esposo. Puede la mujer llegar a ser una mujer muy predominante y tratar de influenciar las mentes de los hijos. Para mal, por eso nosotros como mujeres tenemos que tener cuidado de qué es lo que le sembramos a nuestros hijos. Que si el odio que yo tengo en mi corazón, que no traspase a mi hijo, que lo que yo sea a lo mejor de a ver, ¿cómo decirlo? Algún pelambre, alguna copulla, por decirlo así, que eso no trate de traspasar la enseñanza de mis hijos. O sea, ¿sabéis lo que pasó ahí al lado? Hoy no sabéis lo que pasó con este. Oye, y el hijo metido ahí. De otra forma, las mujeres muchas veces trabajan la mente de los hijos para influir sobre la esposa del hijo, sobre sus propios esposos, no siendo quizás de una manera inteligente para Dios, sino muchas veces para destrucción. Oye, mira cómo te están mirando. Oye, mira cómo van contigo. Entonces la mujer puede ser muy influyente para mal. Quizás pasó el predicador y no se fijó. ¿Te fijaste que no te toma en cuenta? Entonces ahí está influyendo la mujer y la idea es que nosotros como mujeres podamos no influir en destrucción ni en mal a los que nos rodean, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos. Entonces, eh, había una mujer, ella se llamaba Mercedes Miranda, me acuerdo que eh, era una mujer pensadora, que era un libro que tenía mi papá, y ella decía que muchas veces la mujer era como perversa, la que no tenía la ley de Dios. Era una mujer maquinadora para conseguir sus propósitos, para buscar lo que ella quería, para ella conseguir el bienestar que ella esperaba. Entonces, ¿ella qué quería? Ella quería crecer, ella se fundamentaba en obtener y en ostentar. Entonces, cuando no le resultaba, ella procuraba que las cosas salieran a su manera. Y quiero detenerme aquí para no avanzar tanto en eso, sino poder seguir adelante con el tema. Que ella fue una influyente para su esposo. Entonces, para su compañero que Dios le había dado. ¿Qué es lo que es la influencia? ¿Cierto? El poder, la autoridad de alguien para con otra. Una autoridad, alguien que... Por eso que la escritura le dice a la mujer, ¿cierto? Obedeced a vuestro esposo. A esposo, amad a vuestras mujeres. Porque a ella le cuesta mucho someterse a sus maridos. Cuando el hombre tiene poco carácter, siempre la mujer sobresale y quiere mandar sobre él. Entonces, influencia, una autoridad de alguien para con otro, u otras personas para intervenir. Por eso nosotras como esposas tenemos que tener cuidado en el hecho de no, por decirlo, manduquear a nuestro esposo para que pueda hacerse la palabra del Señor sobre nosotros, aunque es lo que nos cuesta, como mujeres. ¿Ya? Entonces, en el mismo verso 5 cuando decían, serán abiertos vuestros ojos, ¿cierto? Serán abiertos vuestros ojos, le dice ella, la serpiente. Eh, y le sigue avanzando y le sigue hablando y le dice, y seréis como Dios, y seréis como Dios. Esta parte, hermana, yo la medité mucho y pensaba, yo decía, seréis como Dios. Y de repente me quedé tanto rato sentada pensando en eso y no avanzaba escribiendo, porque yo decía, ¿cómo alguien podría querer ser como Dios? Hermana, ¿querría usted ser como Dios? Entonces solamente vemos este deseo en uno y yo creo que ese es el diablo.
obviamente influyendo también muchos corazones de gente que quiere ser grande, de que busca la popularidad, de que busca el poder, de que busca tener el primer lugar, de que busca ser el presidente, de que busca ser el más rico en este mundo, me refiero, no me refiero solamente a la iglesia, aunque entendemos también que lo que es iglesias también se mueve en la iglesia más grande, la que tiene más dinero, la que mueve más masa, la que tiene más encargado y todas esas cosas. Y la que a lo mejor también va por el lucro. Pero hablando en sí de lo que es el enemigo trabajando en el corazón del hombre en general, nosotros podemos ver que esto fluye del corazón de Satanás mismo. Entonces, y seréis como Dios. Yo no me imagino a la Eva caminando por allá arriba en el paraíso, en Edén, caminando, teniendo de todo ella, porque no le faltaba nada, solamente lo único que no tenía era cierto fruto que no podía comer. Entonces tenía la paz, tenía la tranquilidad, tenía la compañía, no pasaba hambre, no pasaba frío, no tenía rabia, no tenía ira, era una mujer sin, era como una felicidad plena. Pero como siempre el ser humano destruye lo bueno que tiene, porque es influenciado por el enemigo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le dice, seréis como Dios. Entonces, ¿de dónde nace el deseo de ser como Dios? Entonces, amado hermano, ¿de dónde nace el deseo de querer ser como Dios? El libro de Isaías capítulo 14, versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, ¿cierto? Isaías capítulo 14, versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire el deseo del enemigo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estos eran los deseos personales íntimos de Satanás. Cuando él quiere subir al trono, ganarse junto a las estrellas, y en el monte del testimonio me levantaré, dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Quién alguna vez ha querido ser semejante al Altísimo? Nosotros, amado hermano, yo creo que lo que más nosotros deseamos es estar con Dios, estar en su presencia, ser salvo. Pero él dice, seré semejante al Altísimo. ¿Cierto? Este era el deseo del diablo. El libro de Ezequiel también habla sobre la desobediencia y la caída del enemigo, y habla de las contrataciones que tenía y de los vestidos que fue vestido y que los tamboriles tocaron el día de su nacimiento. No habla en sí, amado hermano, ¿cierto? No dice si quería o no estar en el lugar de Dios, pero Isaías lo cuenta muy claro. Isaías desde el verso 12, el verso 13, y en adelante más o menos nos refleja el deseo íntimo, o el deseo que hoy día todos conocemos que tenía el enemigo, que era de querer ser como Dios, sentarse en el lugar de Dios, ser semejante al Altísimo, ¿ya? Seré semejante al Altísimo. Entonces yo creo que siempre hay tinieblas trabajando en el mundo, ya por conseguir poder, grandeza, fuerza, lugares altos. ¿Cierto? Esto nace del corazón de Satanás. Siempre hay gente que quiere lugares grandes y que quiere la riqueza, y ojalá fuera el más rico de todo el mundo, el más poderoso, el más conocido. Isaías capítulo 13, verso 11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ya? Porque muchas veces porque hay soberbia, hay altivez, hay arrogancia, hay deseos de grandeza y deseos de crecer, ¿cierto? Hay deseos de crecer, hay arrogancia y hay toda esta clase de cosas. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el Señor? Castigaré al mundo por su maldad. Entonces el enemigo siempre trabaja en el corazón del ser humano, buscando sus propósitos. ¿Cierto? Como hijo de Dios, deseamos estar con Él, andar en sus propósitos. Son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué más dice el verso 25? Y vuelvo a Génesis.
perdón, el verso 5 dice, y seréis como Dios. Ya lo vemos, seréis como Dios. A mí me llamaba mucho la atención esa parte. Entonces lo comparaba yo con Isaías y me daba cuenta que el enemigo siempre quiso estar en el lugar de Dios. Entonces influyó en su deseo, poniéndole su deseo a la mujer, porque luego vemos en el verso 6 que ella dice que el árbol era codiciable para alcanzar. O sea, de repente a ella le gustó querer ser como Dios. El pensamiento y la astucia de Satanás es tan engañosa que hace provocar en la persona un deseo que a veces no tiene. De ahí también tenemos que tener ojo cuando nosotros andamos en el camino y en el servicio de Dios y de repente nacen deseos que no teníamos. Ah, ¿qué me pasó? Uy, de repente me fluyó un deseo por dentro que no era lo que yo andaba en mis pensamientos ni lo que quiero. Ahí hay una trampa del enemigo, que muchas veces es muy fuerte, pero no es nuestra, hermana. No es nuestra, mi hermano. Totalmente del enemigo. ¿Cierto? Entonces, nace un deseo en ella de ser como Dios. Y seré ahí como Dios. Entonces de repente a ella le pareció codiciable, que era bueno. ¿Cómo podía de repente encontrar eso bueno? Es como que de repente usted nunca ha robado y de repente le digan, oye, sácate esa plata y usted de repente lo encuentre bueno. Y la codicie tanto y, y nunca tuvo esos deseos. Entonces ahí es donde hay trampas muy engañosas y con mucho propósito del diablo para destruir y dañar. Entonces quiero avanzar y dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Eso es lo último que me sale en el verso 5. Sabiendo el bien y el mal. Entonces, muchas veces el enemigo pone en duda la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que después que el Señor nos ha hablado, nosotros después dudamos? Entonces, la idea es que nosotros creamos, no como Santiago cuando dice que el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es llevada de aquí para allá. No piensa el tal que recibirá algo de Dios. Entonces, no podemos vivir solamente pensando en lo que el enemigo nos siembra, lo que nos dice. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? No estar solo, estar acompañado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no estar solo, para que no venga a hablarnos y hacernos caer y dudar lo que Dios nos ha dicho, porque si Dios nos ha dicho, así será. Entonces dice, sabiendo el bien y el mal, ¿ya? Eh, la verdad, no sé qué es lo que ella quería saber. Son partes de las cuales me he sentado a reflexionar. ¿Qué será lo que ella quería? ¿Qué será lo que ella deseaba? ¿Saber del bien y del mal? Quizás solamente es algo que despierta al enemigo en ese momento cuando él le empieza a hablar. Quizás es lo que dice el verso 6, cuando le dice eh, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cierto? Para alcanzar la sabiduría, quizás ella en un momento quiso alcanzar sabiduría, quería saber, porque a lo mejor fue un ser creado y de repente empezó a pensar, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y qué será esto? ¿Alguna duda habrá saltado? O a lo mejor solamente pensó cuando empezó el enemigo a hablar a su corazón. Porque el saber, amado hermano, no es malo. El saber no es malo, ¿cierto? Cuando estamos dentro de los límites, los propósitos de Dios. Cuando estamos eh, eh, dentro de los límites de Dios. Cuando no nos salimos, perdón, de su voluntad. Pero en este caso ella va en contra porque ella está pensando en lo que el enemigo le está sembrando, en lo que la serpiente le está diciendo, sin darse cuenta, ¿cierto? Su querer saber más va mal. Siempre todo hombre quiere saber más. No solamente ella, no solamente nosotros como hijos de Dios, el mundo siempre ha querido saber más. La tecnología, de ahí muchos estudian a Dios, de ahí han salido teorías, de ahí han salido que muchos quisieron saber cómo fue creado el hombre, no conociendo, o sea, perdón, conociendo ya la escritura. Quisieron averiguar, de ahí nace el tema de la evolución, de cómo es creado el hombre. De ahí nacen muchas cosas, de ahí también hay muchos teólogos que no creen en Dios,
pero que quieren saber y averiguar. Entonces, del saber, ¿cierto? Todo hombre quiere saber más. Ya todos somos tentados a querer saber más, ¿cierto? Todo hombre, todo rey. El libro de los Proverbios, capítulo 25, verso 2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, ¿cierto? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Siempre el hombre, el rey, el hombre, los sabios, la ciencia, la ciencia se aumentaría, estaba escrito en el libro de Daniel. Ha querido escudriñar lo escondido de Dios. Pero ¿qué dice? Gloria de Dios es encubrirlo. O sea, hay cosas que la gente nunca va a entender. Hay cosas que la gente nunca va a llegar a saber. Entonces, yo creo que no es malo cuando estamos dentro de los parámetros de Dios, dentro de los límites que nos da el Señor. Los discípulos también, ¿cierto?, sintieron curiosidad y le preguntaban en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Sintieron ellos, sentían curiosidad siempre por Israel, por el templo. Entonces le dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dice que el Señor en el verso 7 le contesta, le dice, nos toca a vosotros saber. No os toca, no, a vosotros saber. Entonces él le dice, no es de ustedes el querer, el tener que saber todas estas cosas. Pero luego le habla y dice, pero recibiréis poder. ¿Ya? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ¿qué quieren andar sabiendo ustedes? Vayan a recibir, porque ustedes van a recibir poder. Es como que nosotros ahora digamos, no sé, pues, nos pongamos a averiguar cosas que Dios no nos ha mandado. ¿Quién está en el cielo? ¿Quién nos está esperando? ¿Dónde está el reloj? ¿Cómo será la mesa? ¿Qué será la silla? Si lo que tenemos que encargarnos hoy día es ir y predicar el Evangelio, el mandato ya está dado, la orden está dictaminada. Entonces, hay cosas que nadie sabe y que Dios quiso guardarse en el libro de Mateo, capítulo 24, perdón, verso 36. El mismo Señor Jesús le dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino mi Padre. El libro de Marco, el escritor de Marco, en Marco también, capítulo 13, verso 32, perdón, dice, nadie sabe, ¿cierto? El día ni la hora, ni aun los ángeles también le habla, ni el Hijo, ¿cierto? Ni Jesús sabía la hora que el hombre, la hora que iba a venir. Entonces nadie sabía y él incluso dice, nuestro Señor, dice, yo ni yo sé, sino el Padre. Ni él sabía, ¿cierto? Entonces, eh, ni él sabía. Entonces, hay cosas que eh, nosotros vamos a querer saber, pero estando dentro de la voluntad de Dios, dentro de su palabra, nosotros vamos a poder obtenerlo. Pero siendo algo que realmente no es algo que Dios quiera que sepamos, estamos mal. La palabra está escrita, estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando se acerca la serpiente a la mujer y le dice, seréis como Dios, ¿cierto? Sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿para qué a ella le interesaba saber el bien y el mal? ¿Qué iba a conseguir ella? Era algo que ella no entendía. Entonces, las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Son cosas que eh, pueden pesar realmente. Entonces, dice el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable a los ojos. ¿Cierto? La tentación muchas veces entra por el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 22. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Entonces la tentación entra por los ojos. Ella vio que el árbol era bueno. Entonces lo miró, le gustó, quizás lo codició, le gustó, era sabroso, se veía a lo mejor de un color muy bonito, entonces ella lo quiso probar. Entonces, muchas veces la vista a nosotros nos juega una mala pasada. El ver el pecado nos atrae a querer tomarlo.
el ver lo que no debemos tener, entonces lo queremos. ¿Por qué? Porque lo vimos, lo estamos mirando y lo queremos alcanzar. Pero cuando nosotros no lo tenemos, no lo vemos, entonces no hay semejante deseo si no lo estamos viendo. Entonces muchas veces entra lo que no debemos hacer o el pecado en nuestras vidas a causa de que estamos mirando, a causa de que lo pudimos ver, a causa de que lo pudimos tocar. Entonces ella vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, o sea, le agradó mirarlo. ¿Cuántas veces por los ojos nos entra el pecado, la desobediencia y la tentación? Entonces estamos ahí buscando a Dios, pero de repente se nos presenta delante de nosotros la tentación. Entonces, eh, como dice el libro de Mateo capítulo 18 verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Quisiéramos a veces que este texto no estuviera escrito, ser echado al infierno de fuego, porque es tan fuerte para nosotros, ¿cierto? Como que parece que no dijera eso, debería decir, sería hallado al castigo, pero está escrito así, y nosotros no podemos quitarle la palabra al Señor. No podemos quitarle, eh, dice la escritura, Juan en Apocalipsis, que el que le quitara este libro será quitado también de él el nombre del libro de la vida. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. O sea, si hay algo que a nosotros no está haciendo caer, es mejor sacarlo de nosotros. O sea, que esto nos haga caer en la tentación y queriendo tanto lo que nosotros llevamos. Entonces, incurrir en desobediencia y ser echado al fuego del infierno. Ya, entonces, ¿qué podemos mirar nosotros? Que nuestros ojos son uno de los motores, son de los instrumentos, uno de ellos, no el principal, uno de ellos, en el cual la escritura dice que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno de su concupiscencia, que es lo que es concupiscencia, un deseo oculto, interno, escondido. Entonces, de su concupiscencia es atraído y seducido, ¿cierto? Es atraído por ese deseo interno, oculto, esa pasión, y este viene y da luz, ¿cierto? El pecado, y el pecado da luz la muerte. Entonces, vamos y caemos, y esta mujer cayó en la tentación. Entonces, eh, miramos las consecuencias de su pecado. Yo miraba y leía solamente lo que decía sobre ella, porque está lo que se dice de la serpiente, ahí hay palabra profética que habla de nuestro Señor Jesucristo, se habla eh, se habla de la consecuencia, ¿cierto?, del hombre, pero a ella le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido. ¿Ya? Es lo último que quiero ver, ¿cierto? Entonces yo anotaba y yo miraba y yo decía, Eva, ella es desterrada de su tierra, de su lugar, perdón, de Edén. Es sacada y ella sufre un cambio después de la desobediencia. ¿Qué es lo que pasa? Ella sufre una mudanza. Ella sufre un destierro, pero uno de los más grandes, porque el Dios Altísimo la saca de donde la había puesto. ¿Cierto? El capítulo 3, el verso 24 dice, yo pues al hombre lo sacó de allí. Más encima pensó en que ellos podían tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, y no, los sacó de Edén y los desterró por la consecuencia de su equivocación y su desobediencia del hombre en general. Entonces él es sacado.
Muchas veces nosotros sufrimos muchos cambios, pero ¿qué será de vivir en un Edén donde no hay tristeza, donde no hay pena, donde no hay congoja, no hay amargura? Ella no sufría lo que eran los dolores, ella no sabía lo que era la rabia, ella no sabía lo que era sentir amargura ni congoja porque ella estaba en Edén con Adán. Estaba en Edén con Adán. Entonces, viene ella y, y toma el pecado, ¿cierto? El fruto del pecado. Entonces, ¿qué viene la consecuencia? Ella sacada de la tierra donde primera que vio, el paraíso de Edén, donde lo tenía todo, no le faltaba nada. Ya, entonces después ella le toca concebir, y más encima con la maldición que llevaba encima en ese entonces, que Dios toda la maldición la transforma en bendición, porque le dice, darás a luz tu hijo, a los hijos, y tú con dolores darás a luz. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, ella debe haber sentido unos más grandes dolores porque ella es la primera en sentir, ¿cierto? Es la primera mujer, es la primera en el cual hay un óvulo, es la primera en albergar un óvulo, en concebir. Pensemos que en ese momento no había parteras. Pensemos que en ese momento ella tiene que estar solamente a lo mejor con Adán. No sé si le habrán asistido los ángeles. Entonces es un cambio tremendo, hermano. Nosotros que conocemos la vida a veces nos cuesta, pero ella, ¿qué más ella? Entonces, cuán importante eh, es poder mirar la vida de esta mujer como un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Y en los últimos versículos, ¿sabe qué miraba yo cuando dice, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Y sabe que yo anotaba porque miraba las Biblias de estudio, o sea, perdón, las versiones de las Biblias. Y sabe que la Biblia, Reina Valera 1960 dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cierto? La Biblia israelita, Kadosh, dice, y tu recurso será hacia tu esposo y él reinará sobre ti. Entonces dice, la nueva versión de Jerusalén, la 1998, dice, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y sabe que llegaba algo tan especial, la Biblia 1975, Ausejo, dice, hacia tu marido será tu anhelo, pero él te dominará. La Dios habla hoy muy conocida del 2002, dice, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. La del oso, una de las primeras versiones, la 1569, la Casiodoro de Reina, dice, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Y sabes lo que pensaba yo? Decía, y a tu marido será tu deseo, en varias, y tu deseo te llevará a tu marido. Entonces yo pensaba y decía yo, lo que ella deseaba le fue dado a su marido. Porque ¿qué es lo que deseaba ella? Ella deseaba saber algo, ella deseaba conocimiento, ella deseaba estar en el lugar de Dios a través del deseo que el enemigo le puso en su corazón. Y seréis como Dios, y serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Entonces ella quizás deseó un lugar de grandeza, ser como Dios. Y a causa de su deseo Dios la bajó, ¿cierto? Hay un escritor, Carballosa, que dice, tú influiste a tu marido y le hiciste hacer lo que querías, ya tú, como diciéndole a la mujer, pero lo conseguiste tú y tu descendencia estarán sometidos a ello, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir este hombre? Como diciendo, tú quisiste tener un deseo de grandeza, pero a causa de lo que quisiste tener, ahora te sometes al hombre. Ya, entonces el Señor, o sea, Dios pone en un nivel bajo a la mujer. Entonces la Biblia del oso dice, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. A él sería, o sea, él tiene el papel de grande hoy día. El hombre está sobre la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Pese que nosotros vemos
en Génesis que dice que Él le haría ayuda idónea, ¿cierto? Una ayuda idónea, una compañía. ¿Qué es lo que necesitaba Adán? Una compañía. ¿Qué es lo que sería, a mi amado hermano, una ayuda? Eh, ¿Cierto? Idónea. La traducción del vocablo dice que significa adecuada, para, que cumple a cabalidad, ¿cierto? Fue hecha de tal manera para cumplir el propósito del plan del Señor, o sea, ella es para compañera de Él. No está, dice, las Biblias de estudio dice que no están completos el uno sin el otro, se necesitan mutuamente. Entonces, esta mujer, como decía el estudio, esta mujer sufre una tentación y va tras la tentación de Eva, que nos pueda servir, hermanas mías o mi hermano, como ejemplo a nuestras vidas para poder nosotros mirar los puntos de vista de Eva, en el cual nosotros también podamos ser librados de la tentación, porque la tentación en cualquier momento puede aparecer en nuestra puerta, delante de nuestros ojos. Podemos verlo como ella lo veía, se vio bonito el fruto y agradable a los ojos.